Gómez Studio Family presenta Escrito está. Gómez Studio Family presenta Escrito está. Al abordar y estudiar este tema y al abrir el Santo Libro, estaremos pisando terreno sagrado. Dios nos ayude para comprenderlo y vivirlo y apreciarlo, porque vamos a ver que la muerte sustitutiva de Cristo es la verdad central de las dimensiones cósmicas. Jesucristo es el sacrificio expiatorio, porque Él murió por nuestros pecados. El mayor sacrificio jamás realizado se ofreció cuando el Rey de todo el universo vino a nuestro oscuro y pecaminoso mundo, vivió sin pecado como persona humana y murió por nosotros en nuestro lugar. El verdadero cristianismo está centrado en la cruz. La profetisa de Dios lo afirma poderosamente en el libro hebreo de los evangélicos y dice ella lo siguiente: el sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad en torno a la cual se agrupan todas las demás verdades. Cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que brota de la cruz del Calvario para ser comprendida y apreciada correctamente. Les presento el grandioso monumento de la misericordia y la regeneración, la salvación y la redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz. Este ha de ser el fundamento de todo discurso dado por nuestros ministros. De todos los cristianos profesores, los adventistas del séptimo día deberían ser los primeros en elevar a Cristo ante el mundo. Más claro, imposible. Por eso la muerte de Jesús en la cruz es la piedra fundamental sobre la cual se ancla toda la enseñanza bíblica. Porque Jesucristo vino por muchas razones. Vino para redimir a la humanidad, nació como hombre para morir por nosotros, vino para revelarnos el verdadero carácter de amor de Dios, vino para derrotar a Satanás y refutar sus afirmaciones falsas, pero también vino para probar que el primer Adán pudo haber obedecido a Dios como Cristo en su humanidad cumplió perfectamente toda la ley y vivió una vida santa y sin pecado. Bueno, hoy abordaremos el tema central de las Escrituras. Ve por tu Biblia y juntos entremos en este terreno sagrado. El versículo central está en San Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se ha dicho que no podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Bueno, esto no es totalmente cierto. La gente puede evitar los impuestos, pero no la muerte. Es posible que puedan posponer la muerte unos años, pero tarde o temprano la muerte siempre llega. Y porque sabemos que los muertos, justos e injustos, en un principio acaban en el mismo lugar, nuestra esperanza de la resurrección lo es todo para nosotros. Como dijo Pablo, en esta esperanza incluso también los que durmieron en Cristo perecieron. Lo cual es algo bastante extraño si los que durmieron en Cristo están revoloteando en el cielo en la presencia de Dios. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe, porque en su resurrección tenemos la seguridad de la nuestra. Pero antes de que Cristo resucitara entre los muertos, por supuesto, tenía que morir. Por eso, en medio de la agonía del Getsemaní, anticipándose a su muerte, oró: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y su propósito era morir para darnos vida. Hoy nos concentraremos en la muerte de Cristo y lo que significa para la promesa de la vida eterna. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo importante aquí para nosotros es la idea de que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Obviamente debemos entender
esto en un sentido simbólico, porque el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, porque Cristo no fue crucificado hasta miles de años después de la creación de la tierra. Lo que señala este versículo es que el plan de salvación se había puesto en marcha ya antes de la creación del mundo. Y la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz, sería primordial para ese plan. Comenta mi autora favorita, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Bueno, este plan se reveló primeramente a Adán y Eva, allí en el jardín del Edén. Y cada sacrificio de sangre tipificaba ese plan en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, mientras probaba la fe de Abraham, Dios proveyó un carnero para sacrificar en lugar de Isaac. Este reemplazo tipificó aún más claramente la naturaleza sustitutiva del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el centro de todo el plan de salvación es la muerte sustitutiva de Jesús, simbolizado durante siglos por los sacrificios de animales, cada uno de los cuales es un símbolo de la muerte de Jesús en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios de animales son espantosos y sangrientos, eso es verdad. Pero ¿por qué esta truculencia y ese ensangrentamiento es precisamente lo que nos instruye acerca de la muerte de Cristo en nuestro lugar? ¿Y cuál fue el terrible costo del pecado? Bueno, vamos a ver un prefacio a la cruz. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte? ¿Y qué debería enseñarnos sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar las Escrituras? Voy a leer en San Mateo, en San Marcos, San Lucas, varios versículos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Tomando Jesús a los 12, les dijo: Aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas estas cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Hermano y hermana, Jesús nació para morir y vivió para morir. Cada paso que daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Y plenamente consciente de su misión, no permitió que nada ni nadie lo distrajera de ella. En realidad, su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. Y en el último año de su ministerio terrenal, Jesús habló cada vez más explícitamente a sus discípulos acerca de su muerte inminente. Pero ellos parecían reacios, no podían aceptar la realidad de sus declaraciones. Y llenos de nociones falsas sobre el papel del Mesías, lo último que hubiese imaginado Jesús, especialmente como el Mesías, era que muriera. Así que eso era lo último que ellos pensaban: ¿un Mesías morir? En resumen, su falsa teología los llevó a un dolor y un sufrimiento innecesarios.
Ya a Nicodemo Jesús le había declarado, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mientras estaba en Cesarea de Filipo, Jesús dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y al pasar en secreto por Galilea y durante su viaje final a Jerusalén, Jesús habló nuevamente a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Como no era lo que querían escuchar, no escucharon. ¿No te parece conocida esa historia? Cada uno escucha lo que quiere escuchar. Yo voy a esta iglesia porque me encanta lo que dicen, me da masajes espirituales, pero algunos quieren escuchar la sana doctrina, lo que el Señor les dice en su palabra. Qué fácil es para nosotros hacer lo mismo. La gente, especialmente el pueblo escogido de Dios, tenía conceptos falsos con respecto a la primera venida del Mesías. Yo pregunto, ¿cuáles son algunos de los conceptos falsos que existen hoy con respecto a la segunda venida de Jesús? ¿Has escuchado de esos raptos secretos? ¿Has escuchado eso de las dispensaciones, etcétera? Bueno, en la cruz Jesús exclamó, consumado es. ¿Cuál es el mensaje fundamental para nosotros en la declaración de Jesús, consumado es? Finalmente había llegado los momentos decisivos para Cristo, para la humanidad, y yo diría para todo el universo. Y con profunda agonía, Él luchó contra los poderes de las tinieblas. Lentamente atravesó el huerto del Getsemaní. Se abrió paso a los juicios injustos y subió al monte Calvario. Los ángeles malos intentaron vencerlo. Mientras Jesús pendía de la cruz, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaron de Él diciendo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿Podría Cristo haber bajado de la cruz y salvarse a sí mismo? Sí, hubiese podido, pero no quiso hacerlo. Su amor incondicional por toda la humanidad, incluyendo a los burladores, no le permitió rendirse. En realidad, como dice el autor Plummer, en un comentario exegético de Mateo, él dice lo siguiente, los escarnecedores estaban entre aquellos por quienes Él moría para salvar y no podía bajar de la cruz y salvarse a sí mismo, porque no eran los clavos los que lo sujetaban, sino su voluntad para salvarlos. ¡Qué hermosas palabras! Con su sufrimiento, Cristo derrotó al reino de Satanás, aunque fue Satanás quien instigó a los acontecimientos que llevaron a la cruz, incluyendo la traición de Judas. Y ahora al exclamar desde la cruz, consumado es, Cristo dio a entender no solo que su agonía había llegado a su fin, sino especialmente que había ganado el gran conflicto histórico cósmico contra Satanás y las fuerzas del mal. Tengo una cita más aquí en este maravilloso libro, deseado a todas las gentes. Todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás estaba derrotado y sabía que había perdido su reino. Esta es la connotación cósmica de todo esto. Es más que un hombre muriendo en la cruz. Es poner el universo en situación de seguridad una vez más y para siempre. ¿Sabes que es difícil captar este asombroso contraste en esa absoluta humillación del Hijo de Dios? Él había ganado. Para nosotros y para el universo había ganado la victoria más grandiosa y gloriosa. Piensa en lo grave que debe ser el pecado, ya que requirió la muerte de Cristo para expiarlo. ¿Qué debería enseñarnos esta verdad acerca de cuán inútiles son nuestras obras para obtener méritos ante Dios? A fin de cuentas, ¿qué podemos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Sí, amados, Él murió por nosotros. Y vamos a ver qué nos enseñan los siguientes versículos. ¿Qué ganó la muerte de Cristo por nosotros? Voy a leer en San Juan y en Romanos. Y nos dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y con esta declaración reconocía a Cristo como el Cordero de Dios antitípico a quien apuntaban todos los verdaderos sacrificios del Antiguo Testamento. Pero los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados por sí mismos. Ofrecían solo un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piensa en lo que significa todo esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros como sacrificio por los pecados. Todo para que no tengamos que ser condenados por lo que merecidamente se nos podría condenar. Esta es la gran promesa del Evangelio. Jesús declaró que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre nos ama, el Hijo nos ama, muere por nosotros. Pero nunca debemos olvidar que Cristo se ofreció voluntariamente en nuestro favor. Lutero se refirió a la cruz como el altar en el que Él, o sea, Cristo, consumido por el fuego del amor, el amor ilimitado que ardía en su corazón, presentó el sacrificio vivo y santo de su cuerpo y su sangre al Padre con ferviente intercesión, con gran clamor y lágrimas apasionadas y angustiosas. Cristo murió una vez para siempre, porque su sacrificio es más que suficiente y nunca pierde su poder. Es más, aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el Evangelio de su gracia, Cristo, para salvarla, hubiera escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa, aunque haya habido solamente uno. Vuelvo a leer San Juan 3:16, repitámoslo de memoria. Vuelve a leerlo. Ahora, léelo de una manera diferente, reemplazando las palabras al mundo y todo aquel por tu nombre. De tal manera me amó el Señor, ¿verdad? Pon tu nombre allí, reemplázalo, las palabras al mundo y todo aquel, reemplázalo por tu nombre. ¿Cómo puedes aprender a hacer tuya esta maravillosa promesa, momento a momento, especialmente cuando te sientes tentado a pecar? Veamos ahora en 1 Corintios capítulo 1 el significado de la cruz. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo acá acerca de la cruz y cómo la contrasta con la sabiduría del mundo? Porque incluso hoy, cuando el materialismo, la idea de que toda la realidad es únicamente material, lo que implica que no hay un Dios ni un plano de existencia sobrenatural, ¿por qué todo eso domina hoy la sabiduría del mundo? ¿Por qué el mensaje de la cruz es tan importante? La cruz de Cristo es el centro mismo de la historia de la salvación. La eternidad nunca podrá comprender la profundidad del amor revelado en la cruz del Calvario, porque fue allí donde el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara. La cruz y su sombra. Oh, ¿estamos nosotros comprendiendo realmente esto? Pero para entender la cruz tenemos que estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Nunca comprenderemos todo el Evangelio si no estudiamos toda la Biblia, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo es el cumplimiento. Porque mientras Cristo se ofrecía humildemente como rescate por la raza humana, resulta que Satanás lo envolvía egoístamente en sufrimiento y agonía. Cristo no murió solo de la muerte natural que todo ser humano tiene que afrontar. Él murió la segunda muerte, y esto es lo importante, para que todos aquellos que lo aceptan nunca tengan que experimentarla personalmente. Eso fue lo que quebrantó su corazón. Ahora, en cuanto al significado de la cruz, hay varios aspectos importantes que debemos recordar. En primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Pero también, en segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores, justicia y amor. Y en tercer lugar, la cruz es la fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Pero hay un punto más. La cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Y la cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. La sabiduría del mundo no puede revelar ninguna de estas verdades primordiales sobre la cruz. Al contrario, antiguamente como ahora, la predicación de la cruz era locura para la sabiduría mundana, que a menudo ni siquiera reconoce la verdad más obvia que podía haber, que existe un creador. La palabra griega para locura está ligada a la palabra española imbécil, es decir, la predicación de la cruz es imbécil, según la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría del mundo no puede conocer a Jesús ni la salvación que Él nos ofrece mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Más allá del valor de la sabiduría del mundo, lo que ellos nos pueden ofrecer, porque nunca debemos permitir que interfiera con lo que creemos acerca de Jesús y la esperanza que se nos ofrece mediante la locura de la predicación. Bueno, el tiempo se nos está terminando y debemos ir concluyendo. Y tengo aquí un par de citas, esta cita inspirada especialmente, y unas preguntas de reflexión, y con eso terminaremos. En Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 119. Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación. ¿Y habremos de ser nosotros indiferentes? ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros? Algunos han obrado así. Han jugado con la misericordia que se les ofrecía y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. No siempre habrá de quedar entristecido el Espíritu de Dios. Si se le contrista algo más, se apartará. Después que se haya hecho todo lo que Dios podía hacer para salvar a los hombres, y ellos por su vida hayan demostrado que desprecian la misericordia ofrecida por Jesús, la muerte será su parte y pagarán caro esa actitud. Será una muerte horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado. Y se darán cuenta de lo que han perdido, la vida eterna y la herencia inmortal. El gran sacrificio que fue hecho para salvar a las almas nos revela su valor. Cuando el alma preciosa se perdió para siempre. Oh, amados, esto es para reflexionar, ¿verdad? Si Cristo murió por los pecados del mundo, ¿por qué no todos serán salvos? ¿Por qué no todos aceptan el regalo? ¿Por qué la elección personal juega un papel crucial en la determinación de quiénes se salvarán gracias a la cruz y quiénes se perderán a pesar del sacrificio hecho en su favor? Sí, es muy cierto que el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Dios nos ayude a profundizar en este tema, vivirlos, regocijarnos y tener un espíritu de gratitud todo el tiempo, porque gracias al Calvario hoy tenemos esperanza, hoy tenemos la seguridad de que regresaremos a la eternidad con Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tema tan profundo. Apenas hemos tocado unos puntitos superficiales y será el tema de estudio por la eternidad, el gran amor de Dios. Todo lo que podemos decir es gracias, gracias, y rendir nuestra vida en servicio a ti, en gratitud, para llevar a otros al conocimiento de esta gran verdad de un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que salva eternamente. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Ya lo vimos hoy, hablamos acerca del precio que fue pagado en la cruz del Calvario. Eso indica cuánto valemos para Él. Pero vamos a un viaje de regreso hacia la vida eterna. Y para poder llegar, necesitamos una buena guía. Y nos da la seguridad de esta guía, que es su palabra, este GPS, de que las cosas van a terminar bien. Si hacemos de estos principios nuestra guía, y a Jesús como nuestro guía también, nuestro supremo guía, que Él vaya delante de nosotros. Maranatá, Dios te bendiga.